En una tierra común y corriente, una niña latina se topa con un búho que le roba sus cosas y lo sigue a una especie de portal mágico que lo lleva nada más y nada menos que al infierno. Pero no cualquier infierno, sino el infierno más gringo, hipster e inclusivo. Por eso, yo, Flash Macintosh, te narraré The Old House, la casa búho. Esta es la historia de Luz, una chica amistosa pero torpe e ingenua que sueña con convertirse en una bruja, y para ello asistirá a una escuela de magia en donde formará su propio grupito de amigos. No, esa no. Esa tampoco. Esa ni es mensa. Esa mera. Por suerte Luz tiene un gran distintivo con respecto a las otras protagonistas, y es que es de ascendencia latina, por lo tanto es morena y sabe hablar español. ¡Ay, qué lindo! Oye, no me hable así. Lo siento, mamá. O finge que sabe hablar español. Ella era la estudiante de una escuela gringa demasiado estricta que se asusta por cosas muy lógicas y otras por las que no debería asustarse. Y un día se metió en problemas con la dirección porque literalmente traficó con serpientes y pirotecnia. Eso sí debería ser alarmante. Así que su madre, con tal de no enviarla a un recursorio, la envía a un campamento de contabilidad. Ya saben, a donde todo adolescente quiere ir. No, pero en serio, eso sí le será útil en el futuro. Y uno pensaría que, como cualquier madre, esta se aseguraría sin ninguna duda de que su hija se subiera al transporte para dicho campamento. Pero esta no, solo se va y confía en que ella no se va a fugar. Y da la casualidad que justo en ese momento se topa con un búho el cual le roba su libro favorito. Así que lo sigue hasta una casa abandonada en donde emerge un brillo extraño. Y bueno, uno entendiendo el tipo de juicio que tiene Luz, ¿qué crees que hará? Ah, dirá, a la verga, ese lugar se ve bien feo y capaz que no vuelva a salir de ahí. Al fin y al cabo solo se llevó un libro, el cual soy perfectamente capaz de comprar otra vez. Así que mejor me regreso y me voy a estudiar contabilidad para saber cómo pagar mis impuestos. Una información re útil. O B, dirá, no sé qué hay ahí dentro. Capaz que me topo con una secta satánica que me usa como sacrificio. Pero por mis ovarios que voy a entrar ahí y recuperaré mi libro. Y se mete a esa casa. Y para su sorpresa no se topa con una secta satánica, sino con un portal a otra dimensión que la llevó a las Islas Sirvientes. Una tierra mágica e infernal en la que habitan criaturas de todas las formas, tamaños y fealdades. No, en serio, si está bien feo aquí, ¿cómo es que no se vomitó al llegar? Ahí conoce a Eda, una vieja... elfa que realiza estafas traficando con objetos humanos. Como que me recuerda a alguien. Y dado que ella ya está acostumbrada a la vida del crimen, no ve ningún problema en llevarse a una menor de edad a su casa sin su consentimiento. Ahí Luz conoce a King, una especie de demonio perro que piensa que es aterrador, aunque todos, incluyendo él, saben que es adorable. Y también conoce a Hoti, quien literalmente es la casa búho de Eda, que funge como sistema de seguridad y compañía no deseada, y podría parecer que él solo sirve para ser irritante y estar de sobra, pero tengan en cuenta que él es el personaje más importante de toda la serie, porque después de todo, de él obtiene el título. Entonces Eda extorsiona que diga, le propone a Luz que le ayude a recuperar la corona de King, ya que con ella podrá recuperar sus antiguos poderes y ganar su lugar como, pues, rey. Y como técnicamente Luz no tiene opción, pues acepta. Y así se infiltran en la prisión donde los únicos prisioneros que hay son inadaptados. Porque aparentemente en este mundo donde todos son feos de nacimiento, ser inadaptado es un delito. En fin, la hipotenusa. Así que llegan donde la corona, la cual resulta ser una corona de Burger King. Y el King nomás no tiene ningún poder, es un simple perro niño demonio. Pero para su sorpresa, se topan con el verdugo, quien tras decapitar a Eda, le pide salir con ella. Porque tal parece que este tipo le atraen a las mujeres que no se dejan arrestar. Bien dicen que un buen cazador no se interesa por las presas fáciles. Pero obviamente Eda se niega porque pues la decapitó para empezar, y se van de ahí no sin antes causar una fuga masiva. Y cuando digo masiva me refiero a estos tres tipos, los cuales logran derrotar al verdugo. Se supone que esta es una cárcel o nada más la torre personal del vato, porque no veo más guardias o reclusos que compliquen las cosas. En fin, tras esto Luz tiene la opción de volver al mundo humano,
Pero en vista de que su madre es una desinteresada que seguramente no va a cuestionar si su hija está donde debería estar, ella se decide a quedarse ahí y volverse la aprendiz de Eda, por lo que así inicia su travesía en las Islas Sirvientes. Pero si somos justos, la capacidad de maestra de Eda es muy ineficiente y la trata más como una empleada, siendo que únicamente le enseña a hacer una luz. Entonces un día se encuentra con Willow, una estudiante de la escuela de magia Hexa, la cual es buena con la magia de plantas, pero ella tiene que aprender a hacer una de esas cosas feas llamadas abominables, cosa que no puede. Razón por la cual es molestada por Amity, una chica hábil en la magia, presumida, arrogante, de familia aristócrata y con cabello verde. No, esa no. Esa. Entonces Luz le propone que ella se haga pasar por su abominable, y así ella pueda entrar a la escuela de magia. Y Willow piensa, esa chica que apenas conozco y que técnicamente no debería confiar en ella, porque aparte de ser extraña, viene de otra dimensión, me está proponiendo que la meta de contrabando en mi escuela para hacerla pasar por un monstruo, cosa que podría terminar en su ejecución y en mi expulsión. Pero bueno, me voy a arriesgar porque al fin y al cabo no soy capaz de crear mi propio monstruo. Y así, Willow la deja entrar a Headside, en donde conoce a Gus, un chico hiperactivo el cual está obsesionado con los humanos y casi le da un ataque al conocer a Luz. Pero lo importante es que Willow presenta a Luz como su abominable y le da la estrella de mejor estudiante, cosa que encabrona a Amity, quien era la mejor estudiante, y hace que delaten a Luz y la vete de la escuela para alegría de Eda. Pero la alegría le dura poco, ya que ella reconoce que es una pésima maestra. Pues cómo no lo serás, lo único que le enseñaste a hacer es una mísera luz y ni si lo enseñaste bien, ella tuvo que deducir cómo reproducirla. Así que convence al director de dejarla entrar, aunque de igual manera ella entra por su cuenta para poder ser presumida por Gus. Pero para poder ingresar de forma legal, tiene que dominar 2 hechizos, y ya dominó el primero. Ahora para dominar el segundo, va a unas montañas heladas en donde se topa nuevamente con Amity, con quien ya había tenido encuentros para entablar una amistad, con ella y con sus hermanos, cuya relevancia es tan poca que ni sus nombres me aprendí. La cosa es que al igual que en el caso anterior, Luz no aprende el hechizo por la instrucción de Eda, sino por su propia intuición y porque la vida de los demás peligraba, y esta vez puede hacer hielo. Eso sí es más útil. Así que, con poca confianza, realiza el examen de admisión a Headside, un examen muy deplorable, hay que aclarar. Aunque no lo creas, he visto peores. No me lo quiero imaginar. Y estando ahí, conoce a otro grupito de inadaptados, los cuales tienen su propia sección secreta de la escuela, pero eso no aporta nada. Por lo que un día, realizando una clase de fotorrecuerdo, Amity quema accidentalmente los recuerdos de Willow, lo que causa que ésta se queme realmente la mente. Así que ella y Luz se embarcan dentro de esta, y ahí Luz descubre que ella y Willow eran amigas de la infancia, pero que se separaron porque los padres de Amity son unos hijos de la refruta que la obligaron a abandonar a Willow y a juntarse con chicas ricas y mimadas para mantener el estándar social. ¿Dónde he visto esto antes? Entonces, con todo esto, Amity se siente lo suficientemente interesada en Luz como para invitarla al baile escolar, aunque no tiene el valor por miedo al rechazo, eso y porque fue elegida como reina del baile, lo que en nuestra sociedad sería algo muy bueno, pero aquí implica luchar contra un monstruo tipo Bogart que recrea tus peores miedos, así que Luz desinteresadamente toma su lugar y se enfrenta a esa bestia, pero como se disfraza de su jefa no puede con ella. Por lo que Amity se une a ella y la vence en la escena más bella y por lo tanto más sobrevalorada de la serie. ¡Qué gay! Sí, muy bonito el bailecito ese, como que se me hace familiar, pero aún así es muy bonito. ¡Pero eso no es lo verdaderamente importante!
Lo verdaderamente importante es que Eda oculta un terrible secreto. Ella posee una maldición que la convierte en un monstruo tipo búho, de ahí su alias de la Dama Búho, y para contenerla tiene que tomar un elixir, el cual tiene que comprar muy caro en un local, y el maldito mercader cada vez se lo pone más y más caro. La neta que feo, sé perfectamente cómo se siente, yo tengo que ir por una crema especial para mi piel todos los meses y cada vez me sale más caro, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que todo lo que sabe es que una figura misteriosa le puso el hechizo cuando era niña, pero no sabe quién es o por qué lo hizo. Lo que sí sabe es que su hermana Lilith la quiere convencer de unirse a la aquelarre del emperador. Ah sí, no te expliqué que es una aquelarre. Es algo así como una casa de Hogwarts o una carrera universitaria, ya que se especializan en un solo tipo de magia, pero al entrar a uno, bloquean los otros tipos de magia, porque la idea es generar un estilo de vida de magia controlada, y por eso Eda no se ha unido a ninguno, porque ella es un espíritu libre y solterona, siendo que la aquelarre del emperador, como es el gobierno, es el único que puede tener todo, y la hermana de Eda, Lilith, es la líder, y tiene la misión de capturarla porque pues es una criminal, y porque el emperador la quiere para curar su maldición y unirse a su aquelarre. Cosa que solo puede tener dos explicaciones: que al igual que el verdugo, el emperador quiera con Eda y esté dispuesto a curarle su maldición por la fuerza para ganarse su afecto, o reconozca que es tan poderosa que se sienta en la obligación de tenerla en sus filas y use a su hermana como cebo. ¡Ay, sí, cómo no! Y tras intentarlo una y otra vez, a Lilith se le acaban las opciones, por lo que es convocada por el mismísimo emperador Velos, quien le dice: Lilith, se supone que tú eres la chingona de la aquelarre, pero si no eres capaz de traer a tu propia hermana, entonces dejaré de lado mi sospechosamente generosa oferta de curarla y te echaré de tu puesto. Y Lilith le dice: No se apure, patrón, que la traeré esta misma tarde. No sé cómo, pero lo haré. Y para su fortuna, Luz y sus amigos estaban de excursión justo en el palacio del emperador, y Lilith aprovecha para secuestrar a Luz y usarla como carnada, a lo que Eda obviamente cae y tiene con Lilith la super batalla. Soy mejor que tú. ¿Y por qué fue tan fácil echarte la maldición? Sí, fue Lilith quien hechizó a Eda. Resulta que cuando eran niñas, ambas quieren entrar a la aquelarre del emperador, pero como solo había un puesto, tenían que pelear por este, por lo que Lilith, sabiendo que no tenía oportunidad sobre Eda, le lanzó una maldición mientras esta dormía. Cosa que de nada sirvió, pues Eda había renunciado a formar parte de una aquelarre y solo se ganó el desprecio de todos por ser un monstruo. En pocas palabras, ¡chinga tu madre, Lilith! Así que Eda termina sacrificándose y deja que su maldición la consuma para salvar a Luz y se la llevan. Pero Luz no se anda con escrúpulos y va a su rescate. Este güey es una vergüenza para los verdugos. A todo esto, Lily le entrega a Eda al emperador y este la manda a ser petrificada en la prisión para ponerla como ejemplo para los que no se unen a una aquelarre. Y Lilith se queda en shock porque le prometieron curarla, no petrificarla. O sea, ¿en serio creíste que el tipo te pidió capturarla porque realmente le importa su salud? ¡Ay! ¡Piensa, Lilith! ¡Piensa! Entonces ella y Luz forman una tregua para rescatar a Eda. Pero lo que realmente el emperador Velos quiere es el portal al mundo humano. ¿Para qué? No sé. Pero lo que él no sabe es que Eda lo tuvo frente a él y no se dio cuenta. O sea, bastaba con inspeccionarla.
Y lo peor es que cuando se lo da a Luz y esta es acorralada por él, lo destruye. Tic-tac-toe, en tu cara. Si Velos no se está conteniendo, entonces es un muy mal villano. Y así rescatan a Eda y escapan. Y Velos le perdona la vida para así verse bien ante el público como todo buen político. Por lo que Lily decide compartir la maldición con Eda para que así vuelva a la normalidad, pero sin magia. Pero no importa, porque ahora podrá aprender junto con Luz. Pero Velos no se quedará de brazos cruzados mientras se siente en su trono, porque eso ya lo hizo toda la temporada, ya que ahora tiene un portal, o bueno, los restos de un portal, los cuales usará para crear un portal más grande. Como que esto me suena familiar. ¿Y para qué lo usará? Eso lo averiguaremos en la próxima temporada. Esto fue una narración de la temporada 1 de The Owl House, y si quieres ver otra narración de la película de Encanto o resúmenes de la primera generación de My Little Pony, puedes hacer clic en estas ventanillas. Y no quiero irme sin antes darles a todos la bienvenida a este que es mi nuevo canal, Lord Flash Mag, y recordarles que se suscriban, den like y comenten para que así este proyecto pueda crecer. Por lo que nos veremos muy pronto.